Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase número 5. Con respecto a los siguientes módulos, vamos a ver cada aparato del sistema del cuerpo humano. En esta clase vamos a ver únicamente el aparato cardiocirculatorio y su importancia. El sistema cardiocirculatorio es uno de los sistemas más importantes, es vital. Está formado por el corazón, en el centro del tórax, entre los pulmones, que es realmente una bomba que impulsa que circule la sangre, y los vasos sanguíneos, que estos vasos se diferencian, las arterias, las venas y los capilares. La diferencia entre las arterias y las venas es que las arterias tienen varias paredes, tienen una capa muscular y pueden ser de distintos calibres. Esta capa muscular le da más rigidez y soportan, digamos, lo que es la presión con que sale la sangre del corazón. Las arterias, sale la arteria principal que es la aorta y luego se va ramificando en arterias principales, importantes, y son arterias grandes, medianas y cada vez más pequeñas, se van ramificando. Por las arterias circula la sangre oxigenada, la sangre que sale del corazón del ventrículo izquierdo con oxígeno porque ya pasó por el pulmón. Ya lo vamos a ver. Con respecto a las venas, tienen una pared más flexible, pueden ser superficiales o profundas. Las superficiales son las que se ven a través de la piel y las profundas acompañan el paquete que va la arteria, la vena y el nervio por las diferentes estructuras de las partes del cuerpo humano. Las venas recogen la sangre que ya pasó, digamos, ya llegó por las arterias a los tejidos y vuelve por las venas, vuelve al corazón, a la parte derecha del corazón, que es la sangre desoxigenada. Y los capilares son vasos sanguíneos muy pequeños, que es como la terminación a cada tejido. La función del corazón es actuar como bomba para que circule la sangre por todo el cuerpo, llevando el oxígeno y los nutrientes y retirando los desechos y el monóxido de carbono. Al corazón lo observamos en el centro del tórax, tiene 4 cavidades y 2 partes. Por un lado, la parte derecha, que es la que va a recibir la sangre venosa desoxigenada, y por otro, la otra parte, la parte izquierda, que digamos, impulsar, al contraerse, va a expulsar toda la sangre oxigenada que viene del pulmón. Las 4 cavidades son tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. El corazón, que se llena de sangre y se contrae, así impulsa la sangre, viene de todo el cuerpo la sangre venosa desoxigenada, ingresa a la aurícula derecha, de ahí por una válvula pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho por la válvula pulmonar llega a los pulmones. Para oxigenarse, como veíamos en la clase anterior, esa circulación que llegaba al alveolo donde se intercambiaban los gases, el oxígeno que nosotros respiramos pasaba, bueno, es a esa sangre que va a llegar el oxígeno. Se oxigena en el pulmón, en el alveolo, y vuelve por las arterias pulmonares a lo que es la aurícula izquierda, la parte izquierda del corazón. Entonces en la aurícula izquierda regresa la sangre que viene del pulmón que se llena de oxígeno. De esa parte izquierda, de la aurícula izquierda, pasa por una válvula, que es la mitral, al ventrículo izquierdo, y de ahí por la válvula aórtica va por la aorta, que es la arteria principal, a todo el cuerpo. La aorta tiene el callado de la aorta, después está la aorta torácica, abdominal, y ahí se va bifurcando en las femorales y se va ramificando cada vez más pequeña para llegar a todos los órganos del cuerpo, tanto de la cabeza, digamos, al cráneo, ambos miembros superiores o brazos y ambos miembros inferiores o piernas y a todos los órganos abdominales. Ahí lo que podemos ver es en el otro dibujo, es la sangre arterial oxigenada que está en rojo y la sangre venosa que es desoxigenada en azul. Eso, como ven, es un dibujo como de la circulación, ¿no? Esto que le decías, el sistema y la circulación cardiorrespiratoria.
Es la unión de esos pequeños capilares que se unen en los órganos, ¿no? Entonces la sangre viene por las arterias oxigenadas, se va ramificando hasta el capilar, que es donde se hace como ese intercambio con las células, y de ahí se van formando las pequeñas vénulas, venas, y llegar al ventrículo derecho, digamos, del corazón, y luego pasar al pulmón para oxigenarse. Ahí, como ven, entonces están los pulmones con ese como terminación de lo arterial y empieza lo venoso que llega al corazón. Ahí, como ven, todo lo venoso que está pintado en azul llega a la parte derecha del corazón, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y va por lo azul, como ven, a los pulmones. Y de los pulmones ahí se hace el intercambio gaseoso y regresa a la parte izquierda del corazón. Así también tiene toda esa misma circulación los otros órganos vitales, que es el hígado, el estómago, los riñones, los intestinos, el vaso y bueno, los demás. Bueno, en esta diapositiva nos concentramos en el corazón, como decíamos recién. El corazón tiene cavidades en su interior que se llenan de sangre cuando está relajado y al contraerse se bombea con una cierta presión la sangre que circula por todo el cuerpo por las arterias. El corazón está formado por músculos que se contraen y se relajan automáticamente porque tiene unas células especializadas para esas contracciones y se encarga de las descargas para que se contraiga el corazón. Luego regresa al corazón por las venas para llegar hasta la parte derecha del corazón y llegar hasta los pulmones donde recibe el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono, como decíamos recién. Ahí se pueden observar las cavidades, lo que les decía recién, en la parte superior y pintada en azul la aurícula derecha, que es y por encima la vena cava, superior e inferior, que es donde regresa toda la sangre desoxigenada de todo el cuerpo. Llega a la parte de la aurícula derecha, pasa al ventrículo, ahí ven las válvulas que le decía, y va por la válvula pulmonar al pulmón, que es la parte celeste. De ahí del pulmón regresa, como ven a la derecha, por las arterias pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí por la arteria esa que ven en rojo, más grande, esa es la aorta, va para todo el cuerpo. Y en este dibujo vemos entonces cómo localizar las distintas estructuras que estábamos hablando. Con respecto al corazón, está entre los dos pulmones, ahí se puede ver las arterias principales, que es la aorta, y después las femorales en los miembros inferiores, más o menos en la parte de la cadera, ahí está con el sistema osteoarticular, entonces para que se ubiquen, y están las arterias y venas principales, tanto superficiales como profundas, de lo que es los miembros superiores y el cráneo. Y ahí está el sistema cardiorrespiratorio, bien con la unión de los pulmones, bueno, los bronquios, los pulmones y la llegada de la circulación venosa. Como ven en el interior, ahí está como más detallado, por si no se entendió en las diapositivas anteriores, la sangre sin oxígeno es la pintada en azul, es la sangre venosa, digamos, llega al ventrículo derecho, de ahí pasa al pulmón y del pulmón por las arterias pulmonares llega a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y va de nuevo a todo el cuerpo, que sería la sangre arterial. La presión arterial es la presión con que circula la sangre dentro de las arterias que fue bombeada por el corazón. Recién decíamos que entonces el corazón, que es una bomba que se contrae y relaja directamente, al relajarse se llena de sangre, al llenarse de sangre, la parte derecha, recién lo decíamos, se llena de sangre la parte derecha que contiene la sangre sin oxígeno para que vaya a los pulmones a oxigenarse, entonces al contraerse va a los pulmones. Y cuando se vuelve a relajar, esa sangre que ya se oxigena en el pulmón vuelve a la parte izquierda al relajarse y al contraerse el corazón de nuevo, ahí
circula, va por las arterias principales de la aorta para todo el cuerpo. Esa presión con que bombea el corazón es la presión que circula la sangre dentro de las arterias de todo el cuerpo. No podemos medir la presión arterial porque necesitaríamos poner un catéter digamos, dentro de la arteria. Entonces lo que medimos es la tensión arterial, que es la resistencia de esa arteria cuando la colapsamos. ¿Cómo la colapsamos? Con los tensiómetros, ¿no? Los instrumentos. Tensiómetro manual, digital, cualquiera de los dos. Entonces lo que nosotros hacemos es insuflar, llenar de aire el manguito para colapsar, apretar esa arteria totalmente, y cuando se empieza a relajar la arteria, la colapsamos a toda. Cuando se empieza a relajar, la presión máxima con que circula la sangre, que es cuando bombea el corazón, eso es lo que medimos como la tensión arterial máxima o sistólica, y cuando se relaja totalmente la arteria y medimos y deja de latir, por ejemplo, en el manual o en el digital lo muestra solo, pero cuando se termina de relajar directamente la arteria es la tensión mínima o diastólica. La diástole es cuando se relaja el corazón, cuando se llena, y la sístole es cuando se contrae. Entonces, eso es lo que nos sirve, nosotros saber con qué presión circula la sangre, que es muy importante. No podemos medir la presión porque no podemos meternos dentro de la arteria, pero sí podemos medir la tensión arterial, y esa es la diferencia. Estos son los dos instrumentos que le decía, el tensiómetro manual, que lo que se hace es colocar en el brazo, siempre lo medimos arriba del codo, por lo menos 3-4 centímetros. El manguito tiene que estar bien colocado, tiene que ser adecuado para el brazo de esa persona porque hay diferentes tamaños. La persona tiene que estar bien sentada, con la espalda apoyada, los pies apoyados en el suelo, por lo menos estar en reposo 15 minutos y no haber comido ni fumado media hora antes. Y hay, digamos, el manual, nosotros con la bombilla llegamos a la presión deseada. Y el digital es directamente automático, presionar y ahí insufla la cantidad necesaria. ¿Por qué nos importa saber tanto cuál es la presión o la tensión arterial? Porque para que no se produzca ninguna enfermedad, la persona tiene que manejar tensiones normales. Porque ya se conoce que la hipertensión arterial, que es cuando aumenta más de 140-90, que eso también va variando y depende de las edades, en las personas adultas mayores, como que ya las cifras no tienen que ser 140, sino que se va subiendo, depende de la evolución y depende también la edad, pero sabemos que la hipertensión es una enfermedad, es un problema de salud, porque hay un endurecimiento de las paredes de la arteria, lo que lleva a una mayor presión a las esperadas paredes de edad, y sabemos que en la historia natural de esta enfermedad, si no bajamos la tensión arterial, si la persona mantiene sostenidamente tensiones más de 140, 150, 160 según la edad, va dañando los órganos y da otros problemas de salud, sobre todo en lo cardíaco, como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca por hipertrofia, que es en esto de las paredes del corazón de las distintas cavidades. Cuando hay una mayor presión en las arterias, porque se deposita calcio y se endurece por el envejecimiento, el corazón tiene que hacer cada vez más fuerza para vencer esa resistencia. Entonces ahí, como todo músculo que se ejercita, crece, sobre todo el ventrículo izquierdo, que como dijimos recién, es el que bombea la sangre oxigenada para todo el cuerpo. También es causa de ACV, que es accidente cerebrovascular, que es así como el infarto agudo de miocardio. Se tapan las arterias, una de las principales del corazón, entonces no le llega sangre al músculo cardíaco y se muere. Así es el ACV, que se tapan algunas de las arterias principales de lo que es el cerebro y no puede llegar a oxigenarse esa parte. El oxígeno es súper necesario para funcionar, para vivir las células. Si no llega el oxígeno, esa célula se muere.
También afecta lo que es la pequeña circulación de los riñones, por eso es una de las causas de insuficiencia renal, la hipertensión, y se debe bajar la tensión arterial. Ya está súper estudiado, aunque sabemos que no da síntomas la hipertensión arterial, sabemos que sí o sí hay que bajarla porque a lo largo del tiempo se causa estas consecuencias, estos problemas de salud. ¿Cómo bajamos la tensión? Bueno, están todos los medicamentos hipertensivos, que hay diferentes grupos y tienen diferentes indicaciones. Además de la medicación, se recomienda una dieta baja en sodio, no solamente en sal, o sea, la sal de mesa, sino otros alimentos que también tienen sodio, como por ejemplo algunos que son dulces, por ejemplo las aguas saborizadas, las gaseosas, muchos snacks, los fiambres, o algunas cosas dulces, pareciera también como son, por ejemplo, las facturas, los productos de panadería. Y otro de las indicaciones es la actividad física. Realmente baja la tensión arterial. Así como se sube la tensión, se puede bajar en la adultez mayor. Como veíamos en la clase de envejecimiento, para regular la tensión arterial hay un montón de mecanismos. El cuerpo sabe subir la tensión, está preparado para cuando se baja, lo detecta, como decíamos, todos los vasoreceptores están en lo que es la aorta, que decíamos recién que es la parte donde sale la sangre de la arteria principal y la parte izquierda, donde sale la sangre para todo el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo detecta la aorta que baja la tensión, el cuerpo se activa en todo un sistema renal también para subirla. Lo que no sabe el cuerpo es bajarla, por eso la importancia de la hipertensión y bajarla externamente. Pero subirla sí. Lo que pasa es que en la adultez mayor se va disminuyendo ese equilibrio, esa homeostasis y todos estos sistemas de regulación, entonces cuesta. Y una de las consecuencias de eso es la hipotensión ortostática, que es frecuente y es que se baja la tensión arterial cuando estaban acostados o sentados y se ponen de pie, ¿no? Esto puede causar mareos, aturdimiento, como confuso, o también llegar al caso de la pérdida de conocimiento, un desmayo o una lipotimia, que es cuando se desmayan pero no pierden totalmente el conocimiento. Por eso están las recomendaciones siempre que cuando la persona adulta mayor está acostada, no se levanten rápidamente. Primero se sienten, se queden unos minutitos ahí y después se paren. Igual si están sentados, se queden un poquito más derecho un ratito y ahí se vuelvan a parar. Otra de las cuestiones que hay que saber, aparte de la tensión arterial y su importancia, son cómo medimos eh, los pulsos periféricos. Los pulsos es la arteria, ¿no? Son las arterias que vimos recién que se van ramificando de principales a calibres más medianos y pequeños, que se hacen superficiales en algunos lugares del cuerpo y las podemos tocar, ¿no? El más común es el pulso de los brazos, ¿no? El radial, si ustedes se palpan, más o menos a la altura del dedo gordo de la mano, ahí si lo pueden palpar con los dos manos, van a sentir el pulso. Seguramente ya han escuchado el pulso. Bueno, ¿qué es el pulso periférico? Es ahí cuando sienten el latido, es eso, el corazón bombeando y relajándose. La contracción y la relajación, la sístole y la diástole. Entonces, cuando ustedes se palpan y sienten como si ustedes ponen los dedos ahora mismo en la clase, van a sentir cómo están tocando la arteria y sienten como que una elevación, ¿no? Esa elevación es cuando bombea el corazón, envía toda la presión arterial que veíamos recién a todas las arterias, se comunica esta presión y se comunica también esta onda como de circulación y de elevación. Son importantes porque podemos medir la frecuencia cardíaca, cuántos latidos, ¿no? Ahí vemos cómo se bombea y cuántas, digamos, sístoles y diástoles, cuántos latidos por minuto, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca. Hay varios pulsos, el más común, como decimos recién, es
digamos, el pulso radial, después también se puede palpar el carotidio y después otros como el popliteo, que es atrás de las rodillas, en el hueco popliteo, el tibial posterior, que está en la parte interna del tobillo, detrás del malleolo, detrás de esa sobreelevación del hueso, en la parte interna, y por encima del pie, en el dorso pie, la arteria pedia, que es el pulso pedio. Después los otros son como menos conocidos y más raros. Esos son los principales. Y aparte, ¿cuál es la importancia de, aparte de la frecuencia cardíaca, podemos ver si son rítmicos o no, si son regulares o si son rápidos, porque eso quiere decir cómo está bombeando el corazón, es un signo indirecto de cómo está bombeando. Entonces, si ustedes ven alguna regularidad en el bombeo del corazón, o si bombea y después pasa, bueno, eso nos está hablando de cómo es la actividad cardíaca, cómo está funcionando. Cuando el corazón falla y no puede bombear la cantidad de sangre necesaria para irrigar para que le llegue a todo el cuerpo, es lo que llamamos la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Tiene diferentes grados, puede no afectar la calidad de vida y ser leve, pues la persona puede hacer todas sus actividades, puede ser moderada, le afecta algunas actividades, por ejemplo la caminata rápida o bailar, o ya puede ser grave, que no pueda hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Aparte de deambular, no puede vestirse o bañarse. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cómo se va a expresar la enfermedad? ¿No? Como en esto de los síntomas, signos y en esto de cómo se expresa la enfermedad, podemos observar. Primero, la falta de aire, que le llamamos disnea, que es la sensación que recibe, digamos, el cerebro, que viene el estímulo del corazón y los pulmones, que quiere decir que no está llegando la sangre oxigenada que necesitamos. Entonces, lo va a sentir así. Puede ser leve y, digamos, y ser al esforzarse o caminar, o ya puede ir avanzando, entonces ya la falta de aire empieza a hablar o incluso estando en reposo, quietos. Otro de los signos es el edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos que no se puede reabsorber y volver al corazón por la parte venosa. Al no bombear la sangre y no circular, esa sangre va más lento, se estaciona y pasa en los vasos sanguíneos y se estaciona en los tejidos, al no poder regresar a la parte derecha. Otro de los síntomas es el cansancio, que el cuerpo, bueno, está fallando un órgano vital, entonces el cuerpo da como eso de que podemos hacer pocas cosas y el sentido de debilidad o cansancio. Y por último, el signo de cianosis, que es la coloración azul, puede ser en la boca, manos o pies, que quiere decir que no está llegando la sangre oxigenada a esos tejidos, que es sobre todo lo periférico, lo último que llega. Entonces es otro signo que quiere decir que el corazón no está pudiendo bombear lo que necesitan para las extremidades. Acá vemos edema en la primera foto, que es como lo medimos presionando con el dedo y se hace como un huequito, una fobia. Así se llama. Y que lo más común es que empiece en los pies y después va subiendo, ¿no? A los tobillos y va subiendo a las piernas, depende de la gravedad y la cantidad de líquido. Y el líquido, por la gravedad, por la fuerza de gravedad, si la persona está acostada, no va a estar en los pies, va a estar sobre todo en la parte de la espalda y la cadera. Pero si la persona deambula, va a estar en los pies. Y ahí en la otra foto ven la coloración morada, digamos azul, de la boca, que es la cianosis. Bueno, vamos a pasar rápidamente a explicar un poquito lo que es el infarto, que una de las principales causas es la hipertensión arterial, pero hay otros hábitos asociados como es el tabaquismo, el fumar, la dieta alta en colesterol, el estrés, el sedentarismo y la diabetes. ¿Qué es el infarto? Es la muerte del tejido del músculo cardíaco porque se obstruye una de las arterias que le da la sangre con oxígeno a las células del corazón, a las células musculares de las paredes del corazón. Depende del lugar, digamos, el calibre de la arteria que se tapa, puede ser grave o digamos, localizada y más leve, pero realmente es una urgencia. Los síntomas son dolor de pecho, como una presión, sobre una pata de elefante encima. No da como una puntada, nunca. Si la persona se lo señala, nos aleja un infarto.
pero es más opresivo. También puede estar acompañado de falta de aire, de sudoración, o sea, de transpiración, de palpitaciones, que es el latido rápido del corazón que lo percibimos, de náuseas o de malestar. Como vemos ahí, la arteria se tapa, sobre todo con placas de colesterol, que la arteria se va calcificando, se va endureciendo y se va tapando con colesterol. Y ahí en la otra foto vemos como la parte más oscura, más negra, es la muerte de la célula cardíaca, ya que no recibe oxígeno. Por último, vamos a ver lo que son las arritmias, así como vimos la hipertensión, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Las arritmias son un problema frecuente en la adultez mayor. La arritmia es que el corazón no está rítmico, ¿no? Está funcionando con la sístole y la diástole, no se está llenando de sangre y bombeando correctamente. Como decíamos, el corazón no viene en la orden del cerebro, sino que el corazón tiene células especializadas que hace que se haga esta descarga eléctrica para contraerse, ¿no? Y relajarse, tanto la parte derecha como la parte izquierda. En las arritmias puede el corazón funcionar de menos, bombear de menos, con una frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que lo tomamos con el pulso en un minuto. Cuando es menos de 60 es una bradiarritmia, que se llama, o bradicardia, y cuando late muy rápido, más de 120, es una taquiarritmia, digamos, y aparte de latir más lento o latir más rápido, puede ser errónea. Digamos, depende del lugar donde si hay un bloqueo o alguna rama que no funciona, puede ser que sea asincronizado la contracción y o las aurículas o los ventrículos se estén contrayendo mal. Eso puede llevar a una falla cardíaca. Hay arritmias que llevan al paro cardíaco y la muerte. Entonces, terminando esta primera parte, vamos a hacer la actividad que acá les dejo, unos dibujos. Hay otro video para que no se disipen algunas dudas, un caso clínico sobre una persona con hipertensión, y si quedan dudas, porque por ahí es complejo, lo podemos resolver en grupos.